Bonjour à tous, buenas tardes a todos. Hoy jueves 19 de enero vamos a continuar nuestro trabajo de puesta en común, o notre mise en commun un peu du travail fait par les collègues qui participent au colloque pour estudiar les visualités, las visualidades un poco del estallido. Y hoy, bueno, quiero agradecer primero a mi colega Ana Guillot, que está aquí, que tenía que hacer la moderación supuestamente, pero nada, como está enferma, obviamente la disculpamos. On vous excuse. Voilà, t'inquiète pas, je t'en prie. Hoy tenemos vamos a escuchar primero a un colega, Rubén Ditus, de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctorado en Ciencias de la Comunicación, y que hoy es periodista y profesor en la Universidad Central de Chile y director de la revista chilena de semiótica. Justo para introducir esta tarde, nos va a costar tal vez un poco más que ayer manejar el francés y el espagnol à la vez. Donc, évidemment, est-ce que ici certains ne comprennent pas l'espagnol? D'accord. Bon, en fait, non, mais je suis désolé parce qu'on n'a pas réussi à mener aussi bien qu'hier le travail de traduction, de mise à disposition des textes en fait qui sont de las ponencias en espagnol, de les mettre à disposition en français. Donc ça sera le cas si pour la dernière conférence. Ensuite, la précédente, juste avant la pause, enfin l'avant-dernière, puisque donc je résume, voilà, la session d'aujourd'hui s'intitule « Résistance urbaine, esthétique de l'activisme dans les mouvements sociaux urbains ». Resistencia callejera, estéticas del activismo en los movimientos sociales urbanos. On va avoir d'abord, dans un premier temps, trois exposés. Le premier de Rubén Ditus, titulado Estallido social, estética callejera, análisis semiótico del graffiti en el Gran Santiago, donc vraiment dédié à la question des interventions graphiques. Luego hay una colega que tenía que llegar, pero también con algunos problemas de salud no pudo, Bernardita Llanos, que es profesora en el Brooklyn College en Nueva York, que va más bien a trabajar sobre los performances del colectivo Las Tesis y el otro colectivo que se llama La Yeguada Latinoamericana. Ensuite, luego, on aura une conférence à trois voix con Antoine Faure aquí presente y Irma Fernández Pacheco y Melissa Catalán Gómez, que también están presentes. Ensuite, on fera une pause. Luego escucharemos a Joaquín Vargas, que también es de la Universidad de Santiago de Chile. Y para terminar, escucharemos a Cristian Vargas Payahueca, que también está a distancia, que es doctorando en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Donc voilà, on a un beau programme. Je vais essayer de ne pas prendre trop la parole, de ne pas prendre du temps. Donc je vais faire juste l'activité de... voy a manejar lo que es la moderación. Recuerdo que cada uno de los ponentes tiene 30 minutos de presentación, seguidos de 15 minutos de preguntas. Me parece que para los que también lo necesitan, no podemos asegurar una traducción de cada ponencia en vivo, digamos, pero sí, obviamente, en el momento de las preguntas, on pourra prendre évidemment toutes les questions en français aussi, traduire, et voilà, assurer, ça sera plus simple sur le temps de discussion. Pues bueno, Rubén, creo que estás aquí a distancia. Bienvenidos, muchas gracias por su participación. Estamos con ansia de escucharlo, entonces le voy a hacer la palabra para su presentación. Muy bien, Matthew, gracias. No sé si me escuchas bien. Sí, te escuchamos bien. Tal vez se pueda subir montar un poco el volumen. Bueno, sí, está perfecto. Muchas gracias. Vale. Bueno, trataré, como mi presentación va a ser en español, de ser lo más claro posible. Entiendo que también en el público hay chilenos o chilenas, ¿no? También me pueden confirmar de ese dato.
Sí, exacto. Hay varios chilenos que también vinieron y otros, otros hispanófonos de Latinoamérica o también franceses también que hablan español y otras Vale, partes. entonces voy a apoyarme de una lámina, ¿no? Y el desafío tuyo, Mateo, es quizás resumir al final las ideas más principales de lo que yo voy a comentar. ¿Eh? Exacto. Entonces voy a compartir. Lo vemos muy bien. Perfecto, perfecto. Este es el tema que yo he estado trabajando todo este tiempo, ¿no? Desde octubre del 2019, un estallido que evidentemente, como ustedes saben, y me imagino que lo han comentado largamente, sorprendió a todo el mundo, ¿no? Sí, ayer empezamos con una ponencia también de Frank Godichot que nos permitió contextualizar el estallido dentro de una historia más larga también y de la historia reciente de la década de los 2010, de los movimientos sociales que Frank presentó como fisuras también en el pacto de la transición que de alguna manera iban iniciando de alguna manera lo que pasó en el estallido. Vale, voy a partir comentando algunas preguntas iniciales, ¿no? Que más bien incentivaron mi reflexión teórica y metodológica en este periodo, cómo abordar semióticamente el discurso político del graffiti durante el estallido o la revuelta o la protesta social, ¿no? Ha tenido distintas denominaciones, ha sido también parte de la discusión, del debate teórico, ¿no? Como ustedes también pudieron comentar el día de ayer, cómo podemos reconocer mensajes coherentes cargados de sentido, ¿no? Y finalmente, si el arte callejero, el graffiti, se puede considerar un interlocutor válido para la ciudadanía y para la autoridad, ¿no? Recordemos que precisamente una de las cargas simbólicas más importantes del estallido fue el hecho de que no hubiese un petitorio específico, no hubiese un llamado concreto, sino que había una multiplicidad de más bien solicitudes, gritos, solicitudes de apoyo más bien ciudadano, y por lo tanto era interesante identificar, tratar de entender qué es lo que la calle decía, qué es lo que ha dicho en todo este periodo. Han habido publicaciones sobre esta materia, no soy el único, han habido un par de textos interesantes que también han analizado precisamente el muralismo o el graffiti en este periodo. Un texto que se llama Chile despertó y el otro Hasta que valga la pena vivir, ¿no? Títulos que más bien responden a eslogan muy interesantes con importantes fotografías y pequeños análisis discursivos. Hay un artículo previo que también me gustaría comentar en donde yo entrego la metodología para el análisis que posteriormente se lleva a cabo, ¿no? Para las personas que les interesa poder introducirse en el tema del análisis semiótico, en este caso del graffiti, les invito a revisar este artículo que está en la revista chilena de semiótica, una revista en línea que ustedes pueden consultar gratuitamente en internet, ¿no? Lo planteo como antecedente previo, ya que parte del marco teórico e incluso la propuesta metodológica que yo voy a exponer está presente en este texto. Ahora, ¿qué es el graffiti? ¿No? En palabras simples, graffiti en español es una práctica que para nada es reciente y, como ustedes saben, es una tarea que lo que caracteriza es garabatear signos en las paredes, ¿no? Es un concepto italiano, que es de larga data, es una representación fija, que ya sea forma de texto, texto verbal o imagen, o un híbrido, ¿no? De texto e imagen, que entrega un mensaje estático en un punto preciso de la ciudad. De hecho, cuando uno revisa la literatura, se encuentra de pronto con esta confusión entre, o la diferencia más bien entre el graffiti y el muralismo, ¿no? El graffiti tiene la particularidad de que es una expresión visual o textual que se da no solamente en muros, sino que se da en semáforos, en
en postes de la luz, del alumbrado público, en señalética, ¿no? En basureros. El graffiti, por lo tanto, de alguna manera es mucho más extendido porque las posibilidades de su manifestación son mucho más amplias, ¿no? Y una de las características precisamente que tiene el graffiti históricamente es que es una declaración de no a la lógica del consumo, ¿no? El hecho de que el lugar de este arte urbano sea la calle no es arbitrario, como nos plantea la historia del graffiti, precisamente porque se disocia de las artes tradicionales, de las artes más clásicas, que tienen un lugar legitimado, tradicional, en galerías, en museos, en centros, en pinacotecas, de acceso ya sea al libro pagado, pero finalmente es la expresión clásica del arte avanzado. La calle, en cambio, propone una reacción contra lo establecido, ¿no? Es un arte, en la mayoría de los casos, sin permiso, es una expresión plástica que sobre todo incorpora lo marginal, lo periférico, ¿no? Y por lo tanto, diríamos que es una expresión a través de la cual la ciudad es tomada, entre comillas, por quienes desean expresarse, y esto es lo más interesante, ¿no? Sin la autorización de la autoridad, sin la autorización del Estado, sin la autorización del policía, ¿no? Por lo tanto, uno si revisa la historia política, no solamente en Chile, la historia política latinoamericana, la propia historia francesa, con Mayo del 68, ¿no? Uno podrá entender la lógica del graffiti como expresión más que popular, una expresión de lo marginal, de aquello que no tiene cabida en los medios de comunicación tradicionales, que no tiene cabida en los partidos políticos, ¿no? Y eso claramente es una particularidad que lo define muy claramente desde el punto de vista de la revisión histórica. ¿Por qué es un fenómeno semiótico? Y con esto cerrar un poquito este puntapié inicial, ¿no? Si la semiótica considera lo visual como una sustancia no solo de la expresión, sino más bien como algo que tiene un sentido intersubjetivo, que está en pleno movimiento, claramente el graffiti es una clara expresión semiótica que merece ser analizada. De hecho, gran parte, si no el 100% de los textos visuales que vamos a comentar ya no están en las calles del Gran Santiago. Y por eso es la razón de que muchos fotógrafos, muchos analistas, muchos investigadores sociales fotografiaron estas expresiones porque era evidente que esto también era parte de algo que iba a pasar, ¿no? El graffiti precisamente es algo transitorio. De hecho, la particularidad que tiene el graffiti es que una vez que se grafitea una pared o una superficie, sobre esa misma superficie se siguen expresando manifestaciones visuales contestatarias para apoyar el mensaje anterior o para responder de forma contraria a ese mensaje que se está eliminando, ¿no? Ello significa, por lo tanto, que de cualquier texto visual, una fotografía, un cartel, un meme, se pueden sacar conclusiones interesantes para el análisis del discurso. Se desprenden relaciones de poder que van mucho más allá de las propiedades plásticas del propio texto, ¿no? Esas propiedades plásticas dan cuenta de discursos sociales, de discursos políticos, dan cuenta de manifestaciones de un modelo económico y sobre todo dan cuenta de posiciones éticas, ¿no? Con un alto nivel de intertextualidad. Es decir, el graffiti nos lleva a la historia, el graffiti nos lleva a los medios de comunicación, a través del graffiti nos vamos a determinados personajes políticos o públicos, ¿no? Dentro de un entramado de intersubjetividad muy interesante. La metodología empleada consideró un aspecto de lo visual y un aspecto de lo teórico, ¿no? Lo visual, archivos visuales, fotografías, estudios, exposiciones de arte, que eh, solamente estuvieron interrumpidas físicamente por la pandemia, ¿no? Si hay algo que los historiadores van a identificar con mucha precisión, son dos hitos, yo diría, que van marcando el antes, el durante y el después del estallido social. Uno es el estallido mismo y otro es la pandemia. La pandemia que llega con fuerza en marzo en todo el mundo, particularmente en Chile, nos encerramos en nuestras casas y por lo tanto muchas de las actividades que pudieron ser académicamente interesantes para analizar el estallido se clausuran y comenzamos a tener una vida virtual, ¿no? El estallido comienza a ser analizado virtualmente y la única situación que comienza a
dejar de perder o atacar el interés del estallido es la propia pandemia. Y después viene, ¿no es cierto?, la apertura con un proceso constituyente que finalmente termina con un triunfo de la opción rechazo en septiembre del año pasado. Son los hitos del estallido y que también dan cuenta, ¿no?, de la dificultad que hemos tenido para recopilar las informaciones o los eventos que pudieron haberse abordado presencialmente. El trabajo en terreno, las fotografías propias, ¿no?, la definición de categorías de análisis semiótico. Y lo interesante viene acá, ¿no?, que es la recopilación de publicaciones sobre el estallido, sobre la revuelta, teóricas y visuales, en un periodo de búsqueda que abarca desde el año 2019 y 2022. Particularmente el año 2020 fue un año en donde hubo una explosión de papers, de ensayos, de libros que fueron publicados y que han gozado de una buena salud desde el punto de vista de su referencialidad, ¿no? Y por lo tanto, a partir de esa recopilación, mi objetivo fue construir un mapa conceptual, identificando fundamentalmente tres grandes dimensiones de análisis, para establecer una suerte de punto de comparación entre lo que decían los historiadores, lo que decían los ensayistas, lo que decían los análisis sociológicos, con las expresiones espontáneas del graffiti, ¿no?, para tratar de entender y darle una forma, ¿no?, darle una comprensión semántica a gran parte de los textos visuales que estábamos analizando. Y a partir de ahí entonces se diseña una tabla comparativa. En definitiva, lo que se buscó en esta segunda parte de la reflexión y del estudio es que había que establecer una relación entre lo que el grafite expresaba y lo que finalmente los teóricos habían sido capaces de publicar pensando y reflexionando el estallido. ¿Qué dijeron los intelectuales, ¿no? Y aquí quiero hacer una precisión, ya que el término intelectual probablemente genera cierta confusión, para incorporar en este abanico, ¿no?, de personalidades a profesores universitarios, ensayistas, periodistas, columnistas de medios de comunicación recurrentes. Hay aproximadamente 14 o 15 libros debidamente referenciados con cierto impacto social que uno puede ubicar junto a otros 30 papers publicados en revistas académicas. De esos 15 libros, en esta presentación yo seleccioné a 8 pensadores intelectuales que de alguna manera han dado una mirada mixta del estallido, y seguramente los chilenos que me están escuchando pueden identificar claramente, ¿no? El caso de Carlos Peña, un reconocido columnista que da que hablar los días domingos en el diario Mercurio, rector de la Universidad de Diego Portales; el caso de Alberto Mayol, un sociólogo que ha investigado y ha dado cuenta del derrumbe del modelo desde hace ya varios años, ¿no?, y se ha transformado casi como una especie de gurú de las cosas que podían suceder, ¿no? De hecho, el texto de Mayol habla o da cuenta precisamente de que esto lo venía interpretando mucho tiempo antes. El caso de Lucio Porto, aquí hay una interesante reflexión teórica que ya quiero comentar al final de la intervención, porque representa una ruptura de todo lo que se ha dicho. Una filósofa independiente que vive en Valparaíso y que dio que hablar con un ensayo, un ensayo en línea que se transformó en comentario obligado de los intelectuales el año 2019. El caso de Eugenio Tironi, el caso de Patricio Fernández, que posteriormente fue convencional, uno de los ideólogos del Frente Amplio, Carlos Ruiz, también el caso de Hassan Akram, un profesor inglés que radicado en Chile, y la visión de Iván Poduje, que yo diría dentro de este abanico de pensadores es la expresión más conservadora asociada a los partidos más de derecha, ¿no? Un urbanista que ha sido también muy activo en Twitter y que ha tenido una particular visión de cómo la ciudad fue particularmente atacada, destruida por los manifestantes desde la violencia, ¿no? A partir de esta selección, que no es exhaustiva ni pretende ser representativa de todo lo que se ha dicho o lo que se ha publicado,
lo que me interesaba era fundamentalmente dar cuenta de un mapa conceptual inicial, ¿no? Para establecer una comparación con el análisis del graffiti propiamente tal. Las categorías para el análisis del graffiti están también expuestas en el artículo que yo les comentaba, que fue publicado el año 2019 en la revista chilena de semiótica. Estas son las categorías de análisis que me permitieron darle un sentido metodológico a cada una de las piezas. Nosotros recopilamos con un grupo de estudiantes, asistentes de investigación, cerca de 200 fotografías del graffiti en el Gran Santiago, que son, digamos, a partir del trabajo en terreno. Junto a esas 200 fotografías se incorporan imágenes también recopiladas de Internet. En fin, a partir de las propias investigaciones visuales, es posible tener un abanico de contenido para analizar, y que hoy día gran parte de esas imágenes, lo interesante de eso, gran parte de esas imágenes ya no existen en las calles del Gran Santiago. Propiedades plásticas, el contenido icónico de las propias imágenes, la función estética, los repertorios discursivos, de qué manera las expresiones binarias se pueden observar en el graffiti, ¿no? Lo masculino, lo femenino, lo noble, lo vulgar, lo rico, lo pobre, lo rural, lo urbano, que es parte también de un análisis discursivo en cualquier pieza textual, desde el punto de vista semiótico. La lectura genealógica que tiene un texto visual, la historicidad misma, ¿no? Que da cuenta de estas prácticas, escrituras, etc. Y lo más interesante es que siempre hay una postura ética, es decir, hay una posición moral desde donde el texto artístico presenta su ausencia de neutralidad, ¿no? El graffiti no es neutral desde el punto de vista de los acontecimientos a los cuales trata de explicar o trata de representar. En definitiva, para el graffiti, lo bueno es bueno y lo malo es malo, ¿no? Vamos a algunas ideas fuerzas de lo analizado desde el punto de vista teórico-conceptual. Son algunas ideas fuerza que me interesa destacar en esta presentación, ¿no? La idea de malestar, fundamentalmente reconocer acá de parte de los intelectuales que hay un desorden valórico, normativo, y que eso ha generado una profunda herida moral en Chile, ¿no? El derrumbe del modelo, por otro lado, como lo plantea Carlos Ruiz o Alberto Mayol, ¿no? Y cómo se plantea la falsedad de la hipótesis modernizadora, la estabilidad neoliberal, dicen estos pensadores, no era tal. El concepto de desborde que acuña Tironi me parece interesante, porque habla precisamente de un movimiento que enseñó, más bien o puso sobre la mesa, la idea de que el sentimiento de que otros gozan de privilegios irrita mucho más que la sensación de falta de oportunidad. Es decir, el problema no era la pobreza, no era la desigualdad, sino más bien el abuso. El problema no era la falta de oportunidad, sino que más bien cómo una élite, como unos pocos, siguen abusando de una mayoría que no tiene posibilidades de poder enfrentar ese abuso a través de una lógica de lucro o de consumo. El concepto del nuevo pueblo, del que habla Ruiz, ¿no? Este milagro chileno que surge a partir de una nueva clase media que vive, y es probablemente una de las tesis más interesantes de los escritos, el vértigo del desamparo y de la incertidumbre. No es, ya hay cierta coincidencia, ¿no? Cuando se habla de este milagro chileno que le otorga un poder a esta clase media que antes no tenía poder, y por lo tanto, frente a la primera crisis económica, siente que todo lo avanzado, que siente que todo lo ganado puede ser destruido, ¿no? Una clase media endeudada, una clase media que es aspiracional, una clase media que busca la movilidad social, una clase media que finalmente que hace posible que el estallido social se haya manifestado, ¿no? Es la clase media, finalmente, la que hace posible que hoy día estemos conversando sobre este tema. Y un concepto, el concepto de Lucio Oporto, que yo les comentaba, que probablemente generó también mucha polémica a nivel intelectual, ¿no? Que es el concepto del lumpenconsumismo, en donde ella plantea
que lo que el estallido trata más bien de demostrar es que el modelo neoliberal no ha terminado, no ha acabado, no ha sido su fin. Muy por el contrario, lo que ha triunfado con el estallido es el hedonismo de una sociedad de consumo, una expresión de la sociedad de masa, muy en la lógica de lo que nos plantean algunos autores de la psicología social de comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿no? Un poco recordando la figura de Le Bon, un poco recordando la figura de Freud, ¿no? Respecto a cómo el malestar de las masas se expresa no porque quieran más Estado, sino precisamente porque buscan más mercado y ese mercado les esquivo, ya que son unos pocos los que se llevan las riquezas de ese mercado tan ansiado. Por lo tanto, no es el mercado el que ha terminado ni que está en crisis, sino muy por el contrario, es el neoliberalismo, es el que estaría reafirmándose con el estallido. Bueno, estas ideas fuerza, si ustedes se fijan, a ver si puedo avanzar, se expresan en el graffiti dando como o acusando al modelo de una cierta responsabilidad, de una cierta de culpabilidad, ¿no? Haciendo alusión a la doctrina de Choc de los Chicago Boys, muy en la onda que nos enseñó la dictadura militar a propósito de la implantación de este experimento neoliberal que fue completamente antidemocrático, ¿no? Y esa doctrina de Choc finalmente solo podía tener éxito en dictadura, cómo se habla del fracaso neoliberal en las paredes del Gran Santiago, o cómo expresiones como somos el peor país de Chile nos da cuenta de que realmente este modelo, esta modernización capitalista del que habla Carlos Peña, es la causa principal del malestar, ¿no? Las paredes en general hablan de la crisis de legitimidad del neoliberalismo en el análisis que nosotros pudimos hacer, una estabilidad que no habría sido tal, se habla de ciertas políticas públicas que no han surtido efecto tal como se esperaba, como la privatización, la alusión a la dictadura en términos económicos también es un elemento que uno puede observar en gran parte del graffiti en este periodo, y cómo también se observa esta ortodoxia neoliberal, cómo se cuestiona esta ortodoxia neoliberal de manera permanente, ¿no? Haciendo alusión precisamente a la idea de fracaso. Eso es lo que las paredes dicen, lo que las paredes pueden representar en la mejor manera de cuestionar al máximo responsable del estallido, que sería el denominado modelo neoliberal. ¿Sí? Es que los minutos en Francia pasan muy rápido, eso es lo que ocurre. Aquí en Chile todo es más lento. Vale, vamos entonces apurando. Ok, las causas del estallido. Eh, Modernización neoliberal, sistema político. Es interesante aquí la mención que se hace del sistema político, ¿sí? Como la concertación, esta agrupación de partidos, ¿no? Que derrota a Pinochet en el plebiscito y que posteriormente da origen a la nueva mayoría, no habría hecho los cambios suficientes, y de hecho se plantea una suerte de gatopardismo en los cambios políticos para que todo siga más o menos igual, ¿no? Los aspectos sociológicos de los teóricos también, ¿no? Desde el punto de vista del cambio de paradigma, la figura de Piñera como un nuevo enemigo, ¿no? Hay hecho en la crítica a Piñera es persistente, con esta idea de votamos por ti, pero en realidad votamos por ti, pero no te queríamos, ¿no? Es insistente en los análisis sociológicos que uno puede revisar. Y la cuestión generacional, que sigue, de hecho, Carlos Peña habla de una esquizofrenia lacaniana en la euforia juvenil, ¿no? Una juventud que desconoce los avances de los papás y que más bien va en ayuda de la crisis de sus abuelos, ¿no? Y por lo tanto una generación que no le tiene miedo a la autoridad, que no le tiene miedo a la policía, que es capaz de enfrentar permanentemente la autoridad, ¿no? Estas causas se expresan y se han expresado en el grafiti del Gran Santiago de manera
sarcástica, irónica, graciosa, cómica, con una creatividad que ya quisiera el mejor dibujante de viñetas, ¿no?, en redes sociales. El reforzamiento. Es interesante cómo la idea del reforzamiento se puede expresar dentro del análisis de los intelectuales, porque las causas del estallido, que son sociales, que son psicológicas, que son sociológicas, tendrían también una dimensión más bien subjetiva respecto a la propia reacción del gobierno de Piñera, respecto a la condición policial, respecto a la propia tesis del negacionismo, de cómo la élite, los empresarios y los medios de comunicación niegan el malestar, ¿no? Y más bien se hace la pregunta: ¿por qué Chile está siendo incendiado si somos el mejor país de América Latina, ¿no? Esa negación del malestar va generando, y para qué hablar de comentarios previos o durante el estallido de algunos dirigentes más conservadores, de algunos empresarios, de algunos ministros de Piñera semanas previas, quitándole la importancia a las colas en los consultorios o el aumento del valor del pasaje en el metro de Santiago. Las demandas del estallido en general van en direcciones asociadas a la causa feminista, a cuestionamientos, ¿no?, del CENAME, el Centro Nacional de Menores, que habría sido una suerte de cuna de violentistas. De hecho, se habla del CENAME como un lugar, como un hogar que genera sujetos violentos que salen a quemarlo todo. Hay varias tesis que dan cuenta de esto, ¿no?, como los ex niños del CENAME se transforman prácticamente en los miembros de la primera línea. Cómo las pensiones dignas también se expresan en el graffiti, la idea de esta nueva historia patria, caducado la idea de nación, y el concepto de nuevo lucro, que se puede expresar de manera también bastante insistente, consistente y con mensajes explícitos respecto a servicios que han colapsado, la influencia que tiene el patriarcado y la manera como las mujeres han sido víctimas de abuso y discriminación. En fin, la causa mapuche que ha estado presente permanentemente en los muros de Santiago. Bueno, la reacción de la fuerza policial, que ha sido también un reforzamiento, que es interesante el análisis que se hace de esto, porque probablemente la figura de Piñera, de Carabineros, del Estado, se transforma prácticamente en el enemigo público expresado en el graffiti, ¿no? Las demandas comienzan a ser dejadas de lado y prácticamente aquí hay una justificación para seguir avanzando en los cambios, ¿no? O una suerte de nueva nomenclatura, ¿no? Se habla de Utah, se habla del perro matapacos, de la primera línea, ciertos personajes que van siendo recurrentes en las calles del Gran Santiago como personajes de una novela de ficción, ¿no? Y vale la pena acá considerar. En general lo que podemos decir es que la figura, este eslogan, que también fue muy comentado, de que Chile despertó, da cuenta de una situación de abandono, de un bienestar que no era tal, una constatación de un abuso, ¿no? Y las calles del Gran Santiago en general dan cuenta de esa nueva era, ¿no? De un nunca más, de un giro generacional, y sobre todo de que no hay una demanda concreta, de que en su lugar hay un clamor que reclama una vida que hay que cambiar por mayor dignidad, ¿no? En los 2 minutos que me quedan voy a tratar de cerrar con algunas reflexiones finales y la bibliografía consultada al respecto, particularmente a el análisis de los intelectuales, ¿no? Esta no es una bibliografía exhaustiva para analizar el estallido desde el punto de vista visual o desde el punto de vista del graffiti, sino más bien son aquellos textos que a mí me han servido para poder elaborar, cruzando información y viendo algunas coincidencias y disidencias desde el punto de vista teórico. Las coincidencias mayoritariamente apuntan a una suerte de malestar que no había sido diagnosticado. Lo interesante acá, como una parte de la reflexión final, es constatar
que tratar de comprender el graffiti como una suerte de interlocutor, sobre todo en el momento en que se inicia la conversación constituyente, claramente no da cuenta de la naturaleza de esta expresión. El graffiti, yo diría, es como una suerte de termómetro social, ¿no? Da cuenta más bien de que hay una temperatura ambiente, da cuenta de que hay 38 grados en el cuerpo de un país que está explotando por diversas causas, pero no da cuenta realmente del síntoma de la enfermedad. Por lo tanto, para poder sacar conclusiones respecto a qué es lo que pasa con el graffiti en expresiones populares como esta, necesariamente hay que hacer una revisión discursiva mucho más amplia que nos permita comprender efectivamente cuáles son las causas, sobre todo porque expresiones populares callejeras no nos van a dar tampoco el antídoto. Las proyecciones, el resultado constituyente, no podemos observarla en estas manifestaciones, sino, insisto, yo diría que nos dan cuenta más bien de una constatación, de una rabia, de una expresión marginal, siguiendo quizá un poco a lo que nos plantea Lucio Porto, que también nos expresa una cultura que busca reiterar aquellas expresiones que no habían sido demandadas de parte de los medios de comunicación tradicionales. Con esto cierro la intervención para poder dialogar con ustedes a propósito de lo que hemos comentado. Muchas gracias, Rubén. Antes de ceder la palabra al público y a sus preguntas, algunos puntos esenciales de su ponencia. Me agradezco también la aclaración que hizo en cuanto a su forma de trabajar, a su metodología, también para los estudiantes que están presentes, a cómo articuló la constitución de un archivo visual, de un corpus de análisis a partir de las producciones discursivas e intelectuales que se hicieron de lo que llamó ayer Frank el estallido académico, digamos, de todas las publicaciones que sacaron en el marco del estallido y justo después. Yo tengo varias preguntas, pero finalmente los puntos esenciales fueron esta idea de que las paredes, los grafitis, iban dando cuenta de lo que llamaste las crisis de legitimidad, del fracaso de las políticas públicas y de su gestión neoliberal, y también de la aparición de los grafitis también como medios que dan cuenta de lo que llamaste la nueva nomenclatura o de la aparición de nuevas figuras de ese nuevo pueblo, entre comillas, y entonces dan cuenta no tanto de los síntomas, sino del estado en crisis de la situación finalmente y de esta crisis de legitimidad. Algo que finalmente, al parecer, no aparece a través del estudio del graffiti, son las proyecciones hacia un futuro deseado que también fueron sacadas de ese momento de crisis, de esa negatividad, esa orientation hacia le futur. Tal vez en français, donc juste pour le public qui est du coup francophone, quelques points essentiels. Donc, Rubén a commencé par montrer un petit peu comment il avait travaillé à la fois sur une archive visuelle qu'ils avaient constituée à partir de photographies qu'ils avaient prises eux-mêmes, aussi à partir de photographies prises par des autres, donc des graffitis pour constituer une collection un petit peu, et comment ils avaient articulé une analyse sémiotique de ces graffitis à toutes les propositions conceptuelles qui apparaissaient dans des ouvrages sortis au moment, enfin après, juste après ou pendant encore l'estallido, pour l'analyser comme phénomène politique et voir comment finalement ces concepts permettaient d'éclairer aussi ou de comprendre davantage les propositions, les interventions graphiques qu'on pouvait trouver sur les murs de la ville. Et une des conclusions, c'est l'idée que finalement les graffitis expriment davantage un sentiment de crise de légitimité, d'échec des politiques publiques,
et de leur gestion néolibérale. Il a fait référence notamment à tous les phénomènes de privatisation. Et puis, cette idée aussi qu'on voyait dans le graffiti, les nouvelles figures iconiques aussi qui apparaissaient comme représentants de ce nouveau pueblo. Nouvelles figures entre guillemets, puisqu'elles étaient aussi parfois reprises, on l'a vu hier aussi, de mobilisation passée. Entonces, ¿quién tiene preguntas que hacer a Rubén al respecto? Sí, tenemos una pregunta de Hans. Hola Rubén. Hola Hans, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Veo solamente tu nuca, pero te escucho claro. Qué gusto escucharte. Tengo una pregunta respecto de las posibles continuidades o diferencias o incluso contradicciones que tú puedas ver en el material visual que analizas, los graffiti, respecto de las propuestas sobre causas, demandas y proyecciones en la bibliografía que estudias. Porque puede ser por el tiempo, ¿cierto?, de la exposición. No me quedó claro si lo que tú ves es que hay entre lo que proponen los autores de los distintos ensayos y lo que está en las paredes, hay una correspondencia, se confirma o más bien hay diferencias. Vale, gracias. A ver, yo De diría nada. que hay de todo un poco. Se van confirmando ciertos análisis conceptuales, ¿no? Respecto a las causas. Las causas están nítidas a partir de la crítica callejera, ¿no? Uno tiene claramente la figura del cename, está la causa feminista, está el no al lucro, pero ese no al lucro más bien dirigido al no más abuso, ¿no? De hecho, hay que hacer la aclaración, porque uno de los elementos claves del capitalismo es que haya lucro. Si uno quiere, ¿no es cierto?, instalarse con un carrito para vender completo, tú necesitas lucro, ¿no? Pero no es la crítica a ese lucro, sino más bien es cómo el empresario hace trampa, ¿no?, para obtener mayor dividendo económico, perjudicando a la población en general. Esa es la crítica que se hace, ¿no? Y por eso que aparecen cada cierto tiempo representadas las AFP, las ISAP, el sistema de salud, ¿no? La crítica que se hace a ciertas prácticas que son además antineoliberales, como la corrupción de los supermercados, de las farmacias, ¿no? En definitiva, la sensación del abuso que da cuenta de ciertos eslogans como el que yo comentaba, de que Chile despertó, o expresiones de ese tipo, ¿no? Lo que sí se puede observar es que desde una fecha en adelante el graffiti se transforma en una reacción más bien ante la represión policial, ¿no? Entonces uno podría preguntarse efectivamente qué hubiese pasado si el gobierno de turno hubiese reaccionado frente a la demanda social de otra manera. Cambia de alguna manera la estética callejera, porque es la Yuta, es el ACAB, es el Piñera, son los ministros Chadwi, Cubillos los que comienzan a aparecer insistentemente como centros de la crítica, ¿no? Entonces yo diría que el actuar de Carabineros, la propia represión, el daño ocular, comienzan a poblar las paredes y los semáforos de Santiago de forma insistente, olvidando las demandas originales, ¿no? Entonces uno podría decir que en el análisis del graffiti podríamos encontrar dos etapas, ¿no? La primera etapa, que es la etapa más de furia, más de guata respecto al modelo puramente tal, pero después es la causa anti-piñerista, es la que comienza a tener y tomar fuerza desde el punto de vista estético. Y eso claramente responde a una lógica de reclamo antidemocrático. Gracias. Hay una pregunta ahí. Hola Rubén, soy Marisol Facuse de la Universidad de Chile. Gusto en saludarte, escucharte. En la primera parte hablaste de la dimensión ética del graffiti,
quería preguntarte, muy relacionado con la respuesta que diste recién, ¿cómo viste evolucionar esa dimensión ética en esa primera parte que identificaste más de crítica al modelo y luego antirrepresiva? Sí, yo diría que es una de las características más interesantes que uno puede sacar de un análisis discursivo, ¿no? Precisamente la no neutralidad, que de pronto a veces nuestros estudiantes no logran comprender muy bien, ¿no? Eh, Precisamente cuando uno aborda la posición moral, la reflexión epistémica, a partir del texto artístico en general, eh, va a encontrar un texto que opina desde la forma, desde las letras de lo decirle, ¿no? Pero acá lo interesante es que esta ética del texto visual en el graffiti va expresándose anónimamente, reconociendo una suerte de desorden, ¿no? Es como si quisiéramos abordar lo bueno y lo malo desde la irreflexión, con fronteras del discurso que van dibujándose desde el poder político y financiero. Hay una constante, ¿no? De pronto es difícil poder abordar el análisis completo porque, como ustedes saben, la elección que uno puede hacer de estas expresiones visuales no tiene representatividad estadística, ¿no? Uno no busca en esta muestra tratar de explicar exactamente lo que estadísticamente pudo verse plasmado, pero hay una constante, y esa constante habla de marginalidad y habla de poder. Esa es probablemente la constante permanente que se da en todas las demandas y las críticas a la represión, ¿no? Y es lo que finalmente hace atractivo el análisis del graffiti, junto al goce sensorial, junto al humor que pueden tener algunas expresiones. Incluso es interesante cómo se hace una suerte de alianza discursiva entre Piñera y Pinochet, ¿no? Hay una figura muy interesante donde Piñera aparece sobre las piernas de Pinochet, dando cuenta de cómo Piñera en realidad es un dictador. Eso claramente tiene una dimensión ética para plantearnos que esta es una nueva dictadura y habla de la violación a los derechos humanos, ¿no? Esa es fundamentalmente la constante ética que uno puede identificar. Aquí hay buenos y aquí hay malos. Y esa marginalidad representa a los buenos, a quienes han sido abusados por el Estado, por el modelo, por un sistema político que no fue capaz de hacer la reforma en el momento que pudo hacer. Rubén, hola, Antoine Faure aquí. Hola, Antoine. Bien, ¿y tú? Una pregunta que tiene que ver con precisamente esa articulación entre posibles síntomas, enfermedad o crisis y proyecciones. Una de las preguntas que nos hacíamos ayer era precisamente cuál sería la imaginación, cuál sería el futuro que se proyectó durante el estallido social, ¿ya? Es decir, qué es lo que se buscaba, hacia dónde se podría ir la sociedad chilena a partir del análisis de este momento, qué es lo que se reivindicaba, básicamente. Y la pregunta que te quiero hacer es, a partir de los graffiti, ¿qué es lo que tú ves? Porque si lo ponemos en la secuencia que va hasta el proceso constituyente y este rechazo, yo no estoy seguro que había un horizonte. O sea, en ese sentido está claro que no estamos en un tiempo teleológico de la historia donde se proyecta un futuro, pero precisamente qué es lo que se proyectaba, qué es lo que se quería. O si lo digo de otra manera, a partir de los grafitis, qué es lo que la gente esperaba. No sé, más Estado, más instituciones públicas. ¿Cuál era la propuesta transformadora que podía aparecer o que no aparecía precisamente? Porque la otra tesis es decir que era finalmente una reivindicación por un aquí y ahora, por una experiencia de igualdad, pero que no tenía más pretensiones, y eso nos dice mucho de la sociedad chilena actual, creo yo. Vale, voy a tratar de contestar. Yo creo que es la pregunta más difícil, ¿no? Tratar de poder dar luces sobre las proyecciones. Sobre todo en un momento en que la situación de las fuerzas políticas en Chile ha cambiado rotundamente.
luego del resultado del plebiscito, ¿no?, de septiembre. De hecho, ahí se plantea el fin del octubrismo, el 4 de septiembre del año pasado, ¿no? Y esto representa, yo diría, a mí me genera ciertas dudas. Primero, de los resultados que tuvieron los análisis de los intelectuales, ¿no? A partir de la romantización del propio estallido, ¿no? Es decir, la ausencia de una voz crítica para tratar de comprender el proceso. Por eso yo mencionaba a Lucio Porto, yo diría, representa una figura que genera una ruptura, una disidencia intelectual, y además respetada porque surge del allendismo más recalcitrante. O sea, es interesante porque es una filósofa que critica, ¿no es cierto?, el estallido, habla incluso de una violencia organizada desde las mafias, desde el crimen organizado, desde los narcos, ¿no? Y cómo ese propio discurso, que uno podría escucharlo en un intelectual de derecha, lo expresa ella con toda la rabia, con todo el desparpajo, porque además es un investigador independiente, no trabaja en ninguna universidad y puede por lo tanto decir lo que quiera, y cómo comienza a ser rápidamente entrevistada por La Tercera, el Mercurio, el Diario Financiero, ¿no?, como una forma de legitimar lo que ya los intelectuales de derecha decían, pero en este caso a partir de una crítica al modelo y a la dictadura y fiel admiradora de Allende, ¿no? Y hay algo que ella plantea, ¿no?, y que vale la pena considerar, y que no fue analizado, quizás la figura que se acercó a ese análisis fue Carlos Peña, pero Carlos Peña genera cierta resistencia por lo que le presenta, ¿no? Y es la figura de cómo finalmente estamos frente a una conducta imitativa, es decir, las masas responden imitativamente a algo que pudo haber sido organizado para desestabilizar el gobierno de turno, ¿no? Y definitivamente las masas aprovechan esta instancia, y eso es lo que ella denomina como el lumpen consumismo o el lumpen fascismo, para tratar de reforzar la idea que en definitiva lo que el chileno promedio busca no es más Estado, sino que reforzar el principio meritocrático, ¿no? Es decir, es mi esfuerzo personal, es mi trabajo el que debe ser valorado. Yo no quiero más Estado, yo quiero acceder a la universidad. El problema está en que a mí me ofrecieron más universidad y esos hijos que yo he educado y me he endeudado no están teniendo trabajo. O sea, a mí me ofrecieron movilidad social, título universitario, y esos títulos universitarios no me están entregando las oportunidades que el modelo a mí me ofreció. Por eso es que para muchos intelectuales disidentes el estallido representa un éxito del modelo neoliberal. No se pide más socialismo en el estallido, no se pide más estatismo, se pide que las reglas del juego sean justas para todos, no más abuso. ¿Por qué? Porque ha triunfado, dice Lucy, la sociedad del consumo. Entonces, y si uno, quizás la discusión constituyente podría dar algún indicio finalmente de qué es lo que pasó ahí, ¿eh? Es como si de pronto una revolución modernizadora se viera truncada por un evento democrático como fue el plebiscito, con un resultado que nos dejó atónitos, yo diría, a la mayoría de la población, independientemente de la opción que se haya previamente dispuesto a asumir, ¿no?, cada uno de nosotros. Entonces, yo diría que el principio meritocrático, ese anhelo de igualdad, de comunidad, más que la figura de un Estado protector, ¿no? Y es un poco lo que representa la figura de la AFP, la figura de la ISAPRE, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que finalmente hace que la ISAPRE caiga desde el punto de vista de la opinión pública? Cuando 2 o 3 años atrás el superintendente de ISAPRE dice: el problema de las ISAPRE es que tienen que atender enfermos. Declaraciones como esa, evidentemente, son un ají, ¿no?,
en la parte trasera de cada uno de quienes cotizan permanentemente para tener una mejor atención de salud. La crítica es finalmente al negocio que se obtiene a partir de instituciones como esa. Entonces, es difícil poder responder y hacer una proyección. Es un proceso que está que se está escribiendo y han sido, yo diría, los análisis en general han quedado en la cuestión constitucional, como si la cuestión constitucional fuera realmente la respuesta al problema que estamos viviendo, ¿no? Hay una, de hecho, todos los textos terminan hablando de la cuestión constitucional, como si un nuevo ciclo emergiera a partir de allí, ¿no? La pregunta es, este nuevo pacto, ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Desde una hoja en blanco? Actualmente la propuesta constitucional ya no tiene una hoja en blanco, ¿no? Esa es la pregunta que al menos a mí me surge. Hola Rubén, mi nombre es Sara, soy profesora aquí en AMU. Hay mucho eco. ¿Se escucha bien, Rubén? Sí, ¿Sí? Sara, te escucho bien. Sí. Gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, ha sido realmente muy estimulante. Me gustaría regresar a las imágenes, al graffiti en sí, y hacerte dos preguntas. La primera es preguntarte si de alguna manera han estudiado las relaciones o los elementos de continuidad y ruptura con respecto a la tradición gráfica de graffiti, en Chile. Pienso sobre todo en el movimiento CADA, que he estudiado mucho a través de mi propia investigación y cuya simbología de vez en cuando la veo regresar también en los grafitis, en los afiches. Y me preguntaba si de alguna manera han también abordado en la investigación que han hecho colectivamente esta cuestión de ruptura y continuidad con respecto a por ejemplo, movimientos o propuestas artísticas de los 80, de la época de la dictadura. Y la segunda pregunta va más del lado de las categorías de análisis que establecieron justamente para estudiar el graffiti. Marisol, te preguntaba hace un rato sobre la postura ética, la mía iría más bien sobre la función estética, es decir, cómo se aproximaron justamente a esta cuestión de la función estética del graffiti. Muchas gracias. Vale, gracias por tu pregunta. Nosotros no nos pusimos como objetivo establecer una ruptura o identificar la ruptura y la continuidad desde el punto de vista de ciertas figuras estéticas, más bien de la técnica plástica, ¿no?, a la que tú haces alusión. De hecho, hay una descripción más bien de lo que uno puede observar, ¿no?, desde el fotomontaje. Los fotomontajes, de hecho, generalmente eran fotomontajes con un grado de violencia visual muy extremo, ¿no? Las cabezas del presidente y la República y sus ministros, cuerpos decapitados por terroristas islámicos, eran parte, ¿no?, de lo que nosotros uno podía identificar. Afiches que mostraban rostros de autoridades con balazos en la cabeza, carabineros colgados quemándose en el fuego, eran parte, ¿no es cierto?, de la estética visual que uno puede identificar. Los rostros de las personas fallecidas también desde el 18 de octubre, de estos detenidos desaparecidos, haciendo una similitud con estos desaparecidos y los desaparecidos de la dictadura militar, ¿no? Mensajes más simples desde el punto de vista estético. De hecho, destaca, y esto particularmente estuvo en los muros del GAM o del edificio Telefónica, los esténciles del artista Claudio Cayosi, que mezclaban talento de figuras históricas con celebridades, ¿no? Incluso había figuras de la televisión como parte de la figura del collage más tradicional, ¿no? Había una suerte de, yo diría, hibridación desde el punto de vista estético, y en el proceso, yo diría, más álgido del estallido, concretamente entre octubre del 2019 y marzo del 2020, no se pueden identificar variaciones desde el punto de vista de cómo la plástica fue evolucionando, ¿no? Lo que uno puede más bien identificar son los lugares
en que estas expresiones comienzan a tener cierta importancia, como el mural improvisado del GAM, que yo entiendo que hay una presentación más rato que va a hablar precisamente de eso, ¿no? Como que son mensajes de protesta que comienzan a transformarse en una especie de diario mural. De hecho, las paredes del GAM fueron polémicas porque habían afiches que posteriormente eran sacados, fueron pintados, posteriormente vueltos a poner. Había ahí como una lucha, ¿no?, de quién sacaba, quién ponía. Por lo tanto, había un intento, ¿no es cierto?, por tapar mensajes, que era bastante poco en ese sentido. Y no hay una búsqueda más bien de lo que tú preguntas respecto a cómo identificar un antes o un después del punto de vista plástico, ¿no? Lo que sí podemos acá identificar es que hay variedad estética del punto de vista de la técnica que se utiliza, del punto de vista de las dimensiones, del punto de vista de los personajes icónicos que se emplean, al igual que la creatividad que supone también el uso de ese tipo de discurso político, ¿no? Figuras como Gabriela Mistral, figuras como Felipe Camiroaga, figuras como el perro Matapaco, figuras emblemáticas de la historia de Chile, son parte de los fotomontajes que están cargados de feminismo, de animalismo, de anarquismo, de comunismo en algunos casos, y eso yo diría que transformó la experiencia del recorrido en una suerte de museo al aire libre, ¿no? Si quisiera definirlo de alguna manera, esa función estética finalmente yo creo que respondía al goce sensorial o al placer intelectual que tiene cualquier obra cuando ésta es leída o interpretada, generalmente apelando en este caso a criterios básicos de lo considerado bello o no bello, de lo estético o no estético, o incluso haciendo uso de ciertas vanguardias que van desafiando, ¿no?, esa construcción, como el caso de los esténciles que te mencionaba de Claudio Cayucci, que yo diría es lo más identificatorio porque es probablemente uno de los pocos que tiene autor conocido, ¿no? El resto, finalmente, estamos en presencia de movimientos anónimos que dan cuenta de una creatividad, insisto, que ya se la quisiera el mejor museo de América Latina.